Mi nombre es Elena Morales. Tengo 72 años y la última vez que mi hijo, Pablo, me miró fue para ver si mis pastillas estaban completas. La vez anterior había sido para calcular el valor de mi anillo de bodas. Escuché esas palabras, una carga inútil, pronunciadas con un desdén tan público frente a mi nieta, que el dolor me quemó más que todas las fiebres que enfrenté criando a mis hijos sola. Me sentí diminuta, olvidada, como un mueble viejo esperando ser desechado. Pero deben saber algo. Lo que Pablo y Felipe, mis dos amados y exitosos hijos, no saben es que mi enfermedad es la mentira más elaborada de mi vida. No estoy aquí para pedirles lástima, sino para compartir el peso de un secreto que me está destrozando el alma, pero que me dará la justicia que merezco. Si alguna vez has sentido que la persona que más amas te ha traicionado, o si crees que el dinero puede corromper hasta el lazo de la sangre, suscríbete a este canal. Dame un minuto de tu tiempo y te prometo una historia de lealtad, codicia y una revancha tan dulce que te helará la sangre. Hazlo ahora para no perderte ni un solo detalle de cómo una madre a la que daban por perdida planeó el contraataque perfecto. La historia comienza en Buenos Aires, Argentina. Mi vida, por casi 3 décadas, fue la casa que Arturo, mi difunto esposo, me dejó en el barrio de La Boca. Para mis hijos, esta casona no es un hogar, es un activo que deben liquidar. Cuando Arturo murió, me dejó un seguro de vida de $350,000. No era una fortuna, pero era mi escudo. Por 28 años, trabajé en 3 empleos para pagar la hipoteca de $75,000 y financiar las carreras de mis hijos. Mis manos, llenas de cicatrices, son el olor de una vida dedicada a pagar por su futuro. Ellos viven en sus apartamentos lujosos de Puerto Madero, mientras que yo me aferro a los recuerdos de esta casa. Fue hace 6 meses que tomé la decisión. Fingir el Alzheimer. La frialdad de su codicia era un monstruo que Arturo y yo nunca imaginamos que criaríamos. No me iría sin saber la verdad. ¿Me amaban o solo amaban lo que quedaba de mi patrimonio? Y así, la nébula de la enfermedad se instaló. Mi decisión de simular la demencia no fue solo una prueba, fue un acto de supervivencia estratégica. Para blindar mi coartada, mi primer cómplice fue el doctor Castañeira, un neurólogo de Palermo. Le pagué un bono de investigación de 9 soles, 500 para que me enseñara los trucos de la demencia, los días buenos para fingir paranoia y los días malos para la confusión total. Él me dio la base médica para mi farsa. Con la parte médica cubierta aseguré el dinero. Contraté al contador Ernesto Sierra y a mi contadora en Andorra. Trabajamos para transferir el 90% de mi patrimonio líquido, los 490,000 de mis ahorros, a una cuenta segura. La Casa de la Boca fue transferida a una sociedad fantasma, Inversiones Alba, de la cual yo era la única accionista. Así, la casona se hizo intocable. Pablo, el abogado, me visitó tras mi primer gran olvido. No preguntó por mi salud, preguntó por la caja fuerte y los papeles de herencia. Felipe, el financiero, llegó pidiendo los códigos de acceso a la banca online. Yo sabía que ellos esperaban encontrar una fortuna, pero solo les dejé el cebo de 45,000 de estalioles en la cuenta corriente. Les di los códigos correctos, pero al intentar acceder a los fondos, solo encontraron esa miseria. Mi primera victoria fue ver la frustración en sus ojos, pero la traición se confirmó cuando Felipe cometió un error crucial. Él me vio revisar con manos temblorosas el sobre de Manila lacrado que contenía la verdad sobre la finca de olivos. Fingí una crisis de gas y él, con avaricia, se llevó el sobre por mi seguridad. Lo que él no sabía era que el sobre que le di era una copia falsa. El original con las coordenadas reales del yacimiento de litio valorado en 3.2 millones estaba seguro. Al llevarse el señuelo, él se hizo cómplice de su propio engaño. La última pieza de la defensa era el legado. El testamento original que mis hijos buscaban no tenía validez. Con la ayuda del señor Dantas, el testamento real ahora establece una cláusula secreta de cuidado digno y lealtad. Mis bienes serían distribuidos basándose en quién probara haberme cuidado con dignidad. Mi nébula de Alzheimer era espesa,
Y en esa niebla, ellos estaban cayendo de cabeza en la trampa que yo había diseñado, absolutamente. Dando continuidade ao roteiro, aquí está o capítulo 3, totalmente em espanhol, em texto corrido e com a contagem de palavras para manter o ritmo e a profundidade necessários para o seu vídeo. La frustração de Pablo foi minha primeira gran vitória legal. Mi abogado, el señor Dantas, me confirmó que Pablo había intentado registrar la venta de la Casa de la Boca en el catastro, pero fue rechazado. Elena, la casa pertenece legalmente a Inversiones Alba. Tu hijo cree que el obstáculo es burocrático, pero la realidad es que el obstáculo es una sociedad anónima, me dijo Dantas, apenas conteniendo la risa. Mis hijos habían pasado de la codicia a la desesperación, y yo sabía que su siguiente jugada sería aún más imprudente. Pablo, cegado por la avaricia y humillado por el fracaso en la venta de la casa, cometió la primera traición legal activa. No volvió a intentar comprar la casa. En su lugar, planeó un robo menor para tantear el terreno. Una tarde, vino a casa con un olor a whisky barato y una carpeta nueva. Yo estaba en el patio, fingiendo regar las flores, una actividad que el doctor Castañeira me había dicho que no hiciera para parecer más desorientada. Madre, ¿recuerdas esa vieja cabaña de Arturo? Esa que está casi en ruinas en las afueras. Necesitamos declararla en el catastro para que no haya problemas fiscales. Es solo burocracia, me dijo, extendiéndome el papel con una dulzura fingida. La cabaña era una propiedad de 15.000 que Arturo usaba como depósito, pero yo sabía que el documento no trataba de burocracia. Era una donación de propiedad disfrazada. Le di mi mejor sonrisa confusa. «Oh, Pablo, la cabaña, claro que sí. ¿Te acuerdas cuando de pequeños pintábamos allí?» Y tomé el bolígrafo. En lugar de firmar, hice un garabato grande y absurdo, que parecía más el dibujo de un pájaro que una firma. Él me mostró un documento anterior con mi firma real, impaciente. «No, madre, así no. Tienes que intentar hacer la firma. Mira, como la que tengo aquí». Yo fingí intentarlo varias veces, mis manos temblando incontrolablemente, hasta que él, exasperado, me quitó el bolígrafo. «No importa, yo puedo arreglarlo», espetó. Mi corazón latió con una furia fría. Él se había frustrado al no conseguir mi firma, pero lo que él no sabía era que yo había conseguido el que era mi sexto documento de prueba crucial, la grabación de Pablo falsificando la firma de su madre. Se fue a la mesa de la cocina y con una precisión aterradora imitó mi firma con una caligrafía temblorosa, creyendo que su fraude pasaría desapercibido debido a mi supuesto Alzheimer. Minutos después, recibí la llamada del señor Dantas. «Elena, tu hijo intentó transferir legalmente la cabaña del depósito a su nombre. El documento es una donación, firmada supuestamente por ti, por un valor ridículo de 1.002 cosles. La traición ya era un crimen. Pablo estaba robando de forma activa, usando mi enfermedad como coartada. Pero la gran revelación progresiva para el público no era solo el robo de la cabaña. El documento de donación que Pablo firmó fraudulentamente contenía una cláusula oculta que solo yo y Dantas conocíamos. Arturo, antes de morir, había dejado una pequeña nota en el reverso del título de la cabaña. Si alguien intenta reclamar esta propiedad por menos de 10.000 dros, significa que está robando. La cabaña, en verdad, es el depósito legal de todos los documentos originales de la finca de olivos en Jaén. La pequeña cabaña no era un depósito de chatarra, era el centro de control de mi verdadero patrimonio. El plan de Pablo era transferir la cabaña a su nombre y días después registrar el sobre de Manila falso que Felipe me había robado, creyendo que con eso se asegurarían el acceso al yacimiento de litio en Jaén, 3.2 millones. Al robar la cabaña, él pensó que había ganado un pequeño activo. En realidad, se había apoderado de una prueba de fraude mayor, ya que la transferencia fraudulenta de la cabaña ahora estaba ligada a la documentación del yacimiento de litio. Él no podía ganar. Esa noche, mientras fingía dormir, mis ojos estaban abiertos. Sabía que la prueba había llegado a una fase crítica. La ambición de mis hijos los había hecho cometer un delito flagrante, y yo, una anciana que fingía la enfermedad, estaba a punto de enfrentarme a un abogado y a un financiero en su propio terreno. La nébula del Alzheimer era espesa, y en esa niebla
Ellos estaban cavando su propia tumba. La desesperación de Pablo pronto infectó a Felipe. Al ver que la estrategia legal se derrumbaba, Felipe se volvió más agresivo. Llamó a la señora Ferraz en Andorra, intentando obtener acceso a mis ahorros a través de un supuesto error de código en la transferencia. La señora Ferraz, por supuesto, no cedió, pero me alertó del intento. La presión por el dinero, que ya no era por los 45.000 del cebo, sino por la necesidad de cubrir sus propias deudas crecientes, los estaba volviendo imprudentes. Mis hijos no solo querían mi dinero, querían mi silencio. Comprendí que la siguiente etapa no sería un robo, sino un ataque frontal a mi existencia. Tenía que anticiparme a su jugada más cruel, la interdicción legal, donde usarían el poder judicial para declararme incompetente. Pero antes de que eso sucediera, necesitaba reforzar mi coartada médica y asegurar un testigo moral. El juego estaba a punto de volverse peligroso. La traición de Pablo había sido confirmada con el fraude de la cabaña. Mi corazón estaba roto, pero mi mente estaba enfocada en la supervivencia. Sabía que la siguiente fase era la más peligrosa, la interdicción legal, donde usarían el poder judicial para declararme incompetente. Pero yo no podía enfrentar el peligro sola. Necesitaba un ancla moral. Necesitaba a Marina. Marina, mi nieta, era la hija de Pablo, el mismo que me había llamado carga inútil. Ella era el único brote de lealtad en esta familia podrida. Mientras Pablo y Felipe calculaban cuánto dinero sacarían de mi casa de la boca, Marina venía a mi casa religiosamente, 3 veces por semana. No venía a preguntar por testamentos, venía a leer. Abuela, hoy te leeré del jardín secreto, me decía, su voz dulce y paciente. Ella me bañaba, me ayudaba a vestir, y lo hacía con un amor que mis propios hijos ya no conocían. Pero el verdadero test de lealtad de Marina no fue su paciencia, sino su silencio. Ella estaba pasando por una dificultad financiera extrema. Necesitaba $12.000 para pagar el último semestre de su carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y arrastraba una deuda estudiantil de 5.500 netros que vencía pronto. Si ella me hubiera pedido ayuda, mi plan se habría derrumbado. Yo le habría dado el dinero inmediatamente. Pero en 6 meses, ella nunca lo hizo. Nunca. Un día, la escuché hablar por teléfono con una amiga en la cocina, mientras yo fingía dormir en el sillón. Sí, necesito los 12.000, pero no puedo pedirle nada a la abuela. Papá dice que están casi sin dinero. No quiero ser una carga más. Conseguiré el dinero con un trabajo extra. Susurró, su voz cargada de frustración, pero sin un rastro de avaricia. Ese momento fue una revelación para mí. La única persona que realmente necesitaba dinero no lo pedía, mientras mis hijos solo pensaban en robar. El diario secreto de Elena fue la herramienta que creé para documentar la bondad de Marina y la crueldad de mis hijos. Cada noche, cuando mis hijos se iban, yo me sentaba frente a una de mis cámaras espía y registraba los eventos del día con mi voz lúcida. Entrada 154. Pablo me hizo firmar papeles falsos hoy. Felipe se rió porque olvidé el nombre del presidente. Marina me dio un trozo de pastel de manzana. Ella es la única luz. Grabé. Pero la gran revelación personal del día vino cuando revisé las pertenencias de Marina. No por desconfianza, sino por amor. Abrí su mochila y encontré un documento que me heló la sangre. No era una nota de deuda. Era un diagnóstico médico. El diagnóstico era de su madre, la exesposa de Pablo, que había muerto hacía 3 años. Cáncer terminal. Pero lo que me impactó fue una nota adjunta, escrita a mano por la madre de Marina, 2 días antes de morir. Decía: Marina, nunca le pidas nada a tu abuela. Sé que ella tiene su propio sufrimiento. Tu padre solo piensa en dinero. Sigue siendo la luz de Elena. El dolor que sentí no fue solo por la enfermedad, sino por la profundidad del sacrificio de mi nieta. Ella no solo me cuidaba con amor, sino que lo hacía por un mandato de lealtad y protección hacia mí, honrando la memoria de su propia madre. Ella era el verdadero tesoro de la familia. Esa noche, mientras Marina dormía en el sofá, me incliné y susurré, con la voz lúcida: mi dulce Marina, tu abuela no está loca, y tú eres la única que pasaste la prueba. Todo esto es por ti.
La revelación que me preparó para el siguiente capítulo fue que el diagnóstico de la madre de Marina no estaba solo en su mochila. También lo encontré en el sobre de Manila falso que Felipe me había robado. Él tenía ese diagnóstico hacía 3 años y nunca se lo había mostrado a Marina para que ella no le pidiera ayuda a su padre. Él había usado el sufrimiento de su propia hija para garantizar que ella fuera discreta sobre las finanzas de la familia. El test de la madre había encontrado a su heroína moral, pero también reveló la bajeza de sus hijos, que no conocían límites en su codicia. Mi plan entró en una fase más peligrosa. Tenía que involucrar a Marina, pero tenía que hacerlo de manera que ella estuviera protegida. Ella era el futuro. Y mi misión no era solo castigar la avaricia, sino asegurar la lealtad. La presión que ejercían Pablo y Felipe era ya insostenible. Habían fracasado en el robo de la casa y de la cabaña, pero su avaricia solo había crecido, transformándose en una determinación fría. Sabía que la siguiente fase era la más peligrosa, la interdicción legal, donde usarían el poder judicial para declararme incompetente. El señor Dantas me llamó y me confirmó que mis hijos habían solicitado la evaluación psiquiátrica forense en el juzgado de Buenos Aires. Esto era una crisis. Si el juez aprobaba la interdicción, mi Alzheimer dejaría de ser una actuación. Se convertiría en una prisión legal donde ellos tendrían el control total sobre mi vida y el poco dinero que creían que me quedaba. Mi plan entró en la zona de colapso. Mi primer instinto fue rendirme. La fatiga de fingir la enfermedad, el dolor de la traición y el riesgo real de terminar en un asilo eran demasiado grandes. Por un momento, dejé de actuar y permití que mi mente lúcida se rindiera a la tristeza. Pero entonces, mis ojos se posaron en el abrigo de Marina colgado en la silla. Dentro estaba el sobre blanco con la única prueba del verdadero patrimonio. Mi responsabilidad con ella y con la memoria de Arturo me devolvió la fuerza. Le pedí al señor Dantas que me diera 48 horas. Necesitaba tiempo para activar el contrato de lealtad de Marina y asegurar el dinero del arte. Yo usaría la colección de arte de 105 cuentos. 000, que Arturo había escondido y que había desbloqueado a través de los códigos del medallón para financiar la batalla legal. La interdicción significaba que Pablo y Felipe se sentían confiados. Ellos creían que al ser un abogado y un financiero, la ley estaba de su lado. Su arrogancia era mi mayor aliada. Decidí que mi última actuación antes del juicio sería la más errática y convincente, alimentando su narrativa de mi demencia. Tenía que reunirme con el doctor Castañeira una última vez para un refuerzo del diagnóstico, y lo haría a plena vista para que mis hijos vieran a su madre enfermiza y se sintieran más confiados en su victoria. Mi coartada fue simple: fingir un deseo impulsivo de anciana por un pastel específico. Le dije a Marina con mi voz más confusa que recordaba un pastel de queso delicioso que solo vendían en la cafetería Richmond, cerca de la calle Florida. Ella me llevó inmediatamente. El lugar estaba lleno de turistas y oficinistas. Perfecto. El doctor Castañeira y el señor Dantas me esperaban en una mesa en el fondo. Fingí no reconocer al doctor Castañeira. «Doctor, ¿usted también quiere pastel de queso?» Marina se disculpó por mi confusión. En medio de nuestra conversación urgente, noté a una figura familiar en la entrada, la secretaria de Pablo. Estaba allí, fingiendo mirar un periódico, pero sus ojos estaban fijos en nuestra mesa. Habían puesto un espía. Rápidamente me giré hacia el doctor Castañeira, elevé la voz y fingí una nueva crisis de paranoia, tal como él me había instruido. «No confío en este pastel, doctor. Creo que Pablo le puso veneno. ¿Se quiere quedar con la casa de la boca?», grité, lo suficientemente alto para que el espía y la mitad del café lo oyeran. Marina se puso pálida. «Abuela, por favor, no hay veneno». «Sí que lo hay. Y también se robaron la finca de olivos en Jaén», grité, mencionando el activo real, pero haciéndolo sonar como un delirio de Alzheimer. El espía tomó una foto rápidamente con su teléfono. Había caído en mi trampa. Mi paranoia y mis delirios sobre el robo de la finca eran ahora la prueba que mis hijos necesitaban para la interdicción. El doctor Castañeira me dio las últimas instrucciones.
Asegúrate de tener un lapsus de lucidez frente al psiquiatra forense. Pregúntale algo muy específico de tu pasado, algo que solo una mente sana recordaría. Eso generará la duda en el diagnóstico. En ese momento, el señor Dantas me entregó el sobre pequeño, blanco y sellado. Elena, este sobre contiene las escrituras originales de la finca de olivos de Jaén y las coordenadas exactas del yacimiento de litio, valorado en 3.2 millones. Necesito que se lo des a Marina, me susurró. Ella es la única en quien confiamos para guardar el verdadero patrimonio. Miré a Marina, que regresaba con el pastel de queso. Con las manos temblorosas, deslicé el sobre en el bolsillo de su abrigo. Marina, cariño, lleva esto contigo. Es solo una vieja receta de Arturo. No la pierdas, le dije, mirándola a los ojos con la lucidez que solo ella merecía ver. Ella me sonrió, sin sospechar nada. Ahora, la seguridad de la justicia no estaba solo en mis manos, estaba en el bolsillo de mi nieta. La crisis de la interdicción se intensificaba y la arrogancia de Pablo y Felipe crecía con cada día de mi actuación. La reunión en la cafetería Richmond, con la secretaria de Pablo como espía, había confirmado su plan: usar mi paranoia como prueba para declararme incompetente. Yo sabía que ahora no se detendrían. Estaban a un paso de obtener la orden judicial de internamiento. En un intento desesperado por encontrar efectivo antes del juicio, mis hijos idearon un nuevo plan: irrumpir en la casa para buscar joyas o dinero en efectivo, bajo la coartada de proteger los bienes. Una tarde, llegaron sin avisar, acompañados de un notario y una orden de inventario de emergencia. «Madre, es por tu bien», dijo Pablo con esa hipocresía que ya me era tan familiar. «El juez quiere asegurarse de que no sigas despilfarrando el dinero. Vamos a inventariar tus activos». Mientras el notario y Felipe revisaban los muebles viejos, Pablo fue directo a mi viejo baúl de Arturo, donde él creía que encontraría algo de oro escondido. Yo, en ese momento, tuve que simular una crisis de llanto y confusión extrema, gritando, gimiendo y aferrándome a él. «Arturo, no te lleves mis recuerdos. Ese baúl tiene a nuestros hijos de pequeños». El teatro funcionó para distraerlo, pero su asco por mi demencia era palpable. Mi objetivo no era detenerlos, era grabarlos. Mi cámara espía en el reloj de la sala estaba activa. Cuando Pablo estaba concentrado en el baúl, le lanzó una mirada a Felipe, y en un susurro cargado de avaricia dijo: «No hay nada, solo papeles viejos. Tendremos que forzar la interdicción ya. Con el dinero del seguro, 350.000, y lo que saquemos de la casa, pagaremos nuestras deudas, los gastos del asilo». Esa grabación era oro puro. Confirmaba que el dinero no era para mi bienestar, sino para cubrir sus deudas personales, algo que yo ya había investigado con la ayuda de mi contador, pero necesitaba una prueba más contundente, una confesión verbal de que el fin de todo esto era el robo. Decidí usar las grabaciones de las cámaras como una amenaza velada. Al día siguiente, llamé a Pablo a su trabajo, fingiendo un lapsus de lucidez momentáneo, una técnica que el doctor Castañeira me había enseñado para generar desconfianza e impaciencia en mis captores. «Pablo, hijo, ¿está lloviendo?», pregunté con mi voz normal, clara y sin temblores. Él se quedó en silencio. «Madre, ¿eres tú?», preguntó desconcertado. «Sí, hijo, soy yo. Solo quería decirte que la cámara del reloj funciona muy bien. Es muy nítida, ¿sabes? Graba todo, especialmente cuando no estoy aquí». Y luego volví a mi papel. «Oh, espera, ¿de qué estábamos hablando? ¿Vas a venir a comprarme mi pastel de queso?». Colgué. Sabía que la amenaza había surtido efecto. La alusión a la cámara del reloj, una de mis 4 cámaras espía, lo pondría paranoico, obligándolo a actuar con menos cautela en el tribunal, o peor aún, a cometer un error que lo expusiera completamente. Mi estrategia era simple: o me enfrentaban en el tribunal con la verdad, o se delataban cometiendo otro crimen. La furia de mis hijos se hizo evidente cuando Felipe irrumpió en mi casa, buscando el reloj. Estaba sudando, las manos temblándole más que las mías en mi peor actuación. «Madre, ¿dónde está ese estúpido reloj? ¿Dónde lo pusiste?», gritó volcando cojines y revisando armarios. Yo solo pude sonreírle con mi mirada vacía, repitiendo: «¿El reloj?
Creo que Arturo lo llevó a arreglar. ¿No es un día hermoso? Mientras él buscaba frenéticamente, yo usé mi móvil para transferir el segundo tramo de 50,000 de la colección de arte a la cuenta del señor Dantas para iniciar la defensa legal. La defensa estaba financiada. Mis hijos, en su desesperación, solo me habían dado más pruebas y más motivos para la justicia. La batalla final estaba a horas de distancia. La mañana de la audiencia de interdicción en el juzgado de Buenos Aires amaneció fría y nublada, reflejando el estado de mi corazón. Era el día final de mi farsa. Mi vida entera pendía de un hilo, dependiendo de mi actuación y de la astucia del señor Dantas. Pablo y Felipe llegaron al juzgado con la arrogancia de los ganadores. Iban vestidos con trajes caros, acompañados por su abogado, un hombre joven y agresivo, y por el psiquiatra que había firmado el informe falso. Me miraron con una mezcla de lástima y desprecio, convencidos de que yo era solo una anciana demente a punto de ser neutralizada. Yo entré en la sala de audiencias con mi performance final, el cabello mal peinado, el caminar arrastrado y la mano temblándole al señor Dantas. Mi papel era el de la víctima perfecta de la demencia. La audiencia comenzó. El abogado de Pablo presentó las pruebas, el informe psiquiátrico falso, las declaraciones de testigos, todos amigos de Pablo, por supuesto, y las fotos tomadas por la secretaria en la cafetería Richmond de mi delirio sobre el veneno y la finca de olivos. Señoría, dijo el abogado de Pablo, la evidencia demuestra que la señora Morales es un peligro para sí misma y para su patrimonio. Sus delirios sobre minas de litio y fraude son pruebas irrefutables de su paranoia senil. La tensión era palpable. El juez, con el rostro serio, miraba mi figura encorvada. Señora Morales, dijo el juez con voz paciente, sus hijos alegan que usted no está apta para manejar sus bienes. ¿Usted entiende las implicaciones de esto? Yo respondí con un balbuceo ininteligible, fingiendo buscar algo en mi bolso. El juez suspiró, claramente inclinado a firmar la orden de interdicción. En ese momento, el abogado de Pablo cometió su error final. Presentó la prueba decisiva que, según él, sellaría mi destino: las grabaciones de las cámaras espías de mi casa, las que habían robado la noche anterior. Señoría, dijo el abogado, estas grabaciones demuestran la paranoia de nuestra cliente. Observen cómo habla sola y se esconde en los rincones. La sala de audiencias se sumió en el silencio mientras la pantalla del tribunal mostraba la primera grabación. Yo estaba sentada en el sofá, las manos temblando, hablando a la cámara. Mi apariencia era la de la demencia total. Pero entonces el doctor Castañeira se levantó. Objeción, señoría. Permita que el audio sea reproducido en su totalidad. El juez accedió. De repente, mi voz en el video, perfectamente clara, lúcida y sin un solo temblor, llenó la sala. Entrada 154. Pablo intentó hacerme firmar papeles falsos hoy. Felipe se rió porque olvidé el nombre del presidente. Quieren la casa de la Boca y el seguro de 350,000 $. Pero lo que no saben es que el verdadero patrimonio está seguro en Jaén. La revelación de mi lucidez impactó la sala de audiencias como un rayo. Pablo y Felipe quedaron paralizados, sus rostros blancos de shock y terror. El juez, que acababa de escuchar la confesión de fraude de los hijos de la víctima, soltó la pluma. Yo no les di tiempo para reaccionar. Me levanté, dejé de lado mi papel de anciana desorientada y hablé con una claridad y autoridad que hacía años no usaba. Señoría, dije, mirando directamente a mis hijos, mi nombre es Elena Morales y no tengo Alzheimer. Estaba probando a mis hijos y ellos han fallado. El abogado de Pablo, en pánico, intentó apagar el proyector, pero el señor Dantas estaba preparado. Él ordenó proyectar la última grabación, la que yo había hecho en la cocina, donde Felipe gritaba: necesitamos un certificado de incapacidad legal lo antes posible. Yo no solo había revelado mi lucidez, había expuesto su plan criminal en la sala de la justicia. La batalla ya no era sobre mi salud, era sobre su codicia y su libertad. El señor Dantas se acercó al juez y le entregó el sobre del doctor Castañeira, que contenía el informe que generaría la duda. Señoría, pido una evaluación psiquiátrica inmediata e independiente. La prueba es clara. El juez,
conmovido por la evidencia de mi actuación y la traición de mis hijos, miró a Pablo y Felipe con desprecio. Sabía que la farsa había terminado y la justicia estaba a punto de comenzar. La sala de audiencias estaba en un caos silencioso. La revelación de mi lucidez había roto por completo el guión de mis hijos, y el juez, con la pluma en la mano, había suspendido la audiencia momentáneamente para ordenar una evaluación psiquiátrica forense independiente. Pablo y Felipe se tambaleaban, sabiendo que su fraude legal estaba al descubierto. Yo no les di tregua. Me dirigí directamente al juez tan pronto como reanudó la sesión. Señoría, he demostrado que no estoy demente. Ahora, debo demostrar por qué la avaricia de mis hijos merecía esta prueba. Es hora de revelar el verdadero patrimonio. Llamé a mi nieta, Marina, al estrado. Ella entró en la sala, con una compostura y una determinación que eclipsaban el miedo. Me miró, y supe que había llegado el momento de revelar el gran secreto que había custodiado en su abrigo. Señoría, mis hijos alegan que yo he despilfarrado el patrimonio. Es falso. Lo que mis hijos nunca supieron es que yo estaba protegiendo algo mucho mayor que los 45.000 skitreng que tanto codiciaban. Lo que mis hijos han perdido no es solo mi amor, sino el legado de su padre, Arturo. En ese momento, Marina se acercó al señor Dantas y le entregó el sobre blanco que había guardado. La tensión en la sala era insoportable. Pablo y Felipe intentaron levantarse, pero los guardias los detuvieron antes de que pudieran alcanzar a la nieta o al sobre. El señor Dantas abrió el sobre y leyó en voz alta, con dramatismo: estos son los títulos de propiedad de la finca de olivos de Jaén en España, una propiedad que, debido a un reciente estudio geológico, alberga un yacimiento de litio de alta pureza. La sala explotó en un murmullo ensordecedor. El juez golpeó el martillo para recuperar el orden. La finca de olivos, que mis hijos pensaban que era una ruina agrícola, estaba valorada en 3.2 millones de euros. El dinero que ellos buscaban era una miseria comparado con lo que acababan de perder por su propia codicia. Señoría, continué, mientras mis hijos me miraban con un horror gélido. Este patrimonio fue asegurado por Arturo no para que lo disfrutaran sus herederos, sino para que sirviera como la prueba final de su carácter. Mi esposo sabía lo que ellos valían. El señor Dantas leyó la cláusula de lealtad que yo había modificado en el testamento. El patrimonio real, la finca de 3 pies, 2 millones, será heredado por quien demuestre, mediante documentación y testimonio fidedigno, que cuidó de Elena con dignidad, amor y sin interés financiero. La justicia moral había sido entregada. El amor se había convertido en la llave de la fortuna, pero la gran sorpresa no había terminado. El abogado de Pablo, completamente derrotado, buscó un último golpe desesperado. Miró a Pablo, quien sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Mentira. Usted es la frauda aquí. Usted escondió la verdad sobre su amado Arturo», gritó Pablo, su voz temblando de rabia. El juez ordenó silencio, pero Pablo continuó, revelando un secreto que yo creí enterrado. «Mi padre, Arturo, no murió de un ataque al corazón. Él partió por voluntad propia». La revelación de la partida voluntaria de Arturo impactó la sala con la fuerza de un trueno. Yo no esperaba que Pablo supiera esto. Mi cuerpo se estremeció. Pablo blandió una carta de despedida de Arturo, alegando que yo había ocultado la verdad. El público se preguntaba, ¿fue su madre tan cruel como para fingir una enfermedad sobre una tragedia? Sí, él partió por voluntad propia, confesé, con la voz ahogada. Él tenía miedo de que ustedes lo arruinaran, Pablo, pero yo escondí esto para proteger su legado. Él escondió el patrimonio de 3.2 millones porque tenía miedo de la codicia que él veía en ustedes. Y ustedes han probado que él tenía razón. La confesión, aunque dolorosa, selló la condena de mis hijos. El juez, tras escuchar el testimonio de la nieta sobre la crueldad de su padre y la verdad sobre el yacimiento, estaba listo para el veredicto final. La confesión de la partida voluntaria de Arturo y la revelación de la cláusula de lealtad crearon un silencio pesado y total en la sala. El juez miraba a Pablo y Felipe, ya no como abogados o financieros, sino como hijos traidores. La justicia ya no era una posibilidad, era una certeza.
Felipe, Pablo, dije, con el corazón roto pero la voz firme. Ustedes han fallado. No solo intentaron robarme la casa y los 45.000 restantes, sino que planearon la interdicción para acceder a este patrimonio sin siquiera saber de su existencia. Marina pasó la prueba. Ustedes no. El juez, tras escuchar el testimonio de la nieta sobre la crueldad de su padre y la verdad sobre el yacimiento, estaba listo para el veredicto final. Me miró, y yo sentí el peso de la justicia en su mirada. En vista de la prueba de lucidez, de la evidente fraude del informe psiquiátrico y de las grabaciones que comprueban la conspiración para usurpar el patrimonio, la interdicción es denegada, declaró el juez. Y más aún, en vista de la mala fe y el uso fraudulento de los tribunales, este tribunal condena a Pablo Morales y Felipe Morales a pagar una multa de 50.000 por daños morales a la señora Elena Morales y por costos procesales. La justicia había sido entregada. Pablo y Felipe, arruinados moral y financieramente, no solo perdieron la pequeña cantidad que codiciaban, sino que fueron condenados a pagar. El señor Dantas se acercó al juez con el testamento final en mano. Señoría, en cumplimiento de la última voluntad de la señora Morales, el patrimonio principal, la finca de olivos de Jaén y el yacimiento de litio valorado en 3.2 millones, será transferido de inmediato a la señorita Marina Morales. Pablo y Felipe colapsaron. El abogado de Pablo se apresuró a pedir clemencia, pero la decisión estaba tomada. El amor de Arturo y la lealtad de Marina habían triunfado sobre la codicia. Ahora la verdad es libre, pensé, mientras salía de la sala de audiencias. El sol de la mañana de Buenos Aires, que había entrado por las ventanas, ahora iluminaba el rostro de Marina, lleno de lágrimas de alivio y asombro. La gran sorpresa no fue el Alzheimer falso, sino la prueba de que el amor de Arturo había sido tan grande que él había planeado la seguridad de su esposa y el test de carácter de sus hijos, incluso después de su trágica partida. La vida no regresó a la normalidad. La casona de la Boca fue vendida, y el dinero de los 45.000 restantes, más la multa de 50 bolista, 0,0 que mis hijos tuvieron que pagar, fue donado a una fundación para el cuidado digno de los ancianos en Buenos Aires, algo que siempre quise hacer con Arturo. Marina usó la fortuna de 3.2 millones para fundar su estudio de arquitectura, y lo primero que hizo fue diseñar un hermoso centro de ayuda para madres y abuelas, honrando mi nombre. Ella es mi verdadera hija, mi legado. A mis 72 años, he aprendido la lección más importante. El dinero solo saca a la luz lo que el corazón ya contiene. Mis hijos no me odiaban por estar enferma. Me odiaban porque yo era la única cosa que se interponía entre ellos y el dinero. Y cuando perdieron el dinero, perdieron el último vestigio de mi amor. Y esa fue la verdad. Si esta historia de lealtad y traición te ha conmovido, suscríbete ahora mismo. No pierdas las lecciones de vida que solo la verdad puede traer. Antes de que te vayas, tengo un mensaje importante. Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos de autolesión, por favor, busque ayuda de inmediato. Siempre hay esperanza. En Argentina, puede contactar al Centro de Asistencia al Suicida, CAS. Su vida es importante. Déjame un comentario diciéndome, ¿tendrías la valentía de Elena? Y mira nuestra próxima historia emocionante aquí.